Saludos amigos, muchas gracias por estar con nosotros como todas las semanas. Rafael Núñez y usted. Y una servidora, Adelaida Martínez. Aquí estamos en Reseñas, como cada sábado. El programa favorito de ustedes, donde compartimos noticias, análisis, también entrevistas de fondo. Vamos a tener un entrevistado estrella en esta semana, a propósito, Adelaida y amigos, de la introducción por parte del presidente de la República, el Poder Ejecutivo, del Código Laboral. Y hablando de reformas, se está discutiendo, anteriormente ya había introducido lo que es la reforma a la Constitución. Ya hay dos reformas ahí en dos propuestas sí, que han dado de qué hablar, y los expertos en, ¿verdad? Sí. En derecho y esas carreras afines, pues vienen a este espacio a ilustrarnos sobre esas propuestas de reformas que se montan dentro de varios proyectos de reforma que el gobierno ya ha anunciado anteriormente. El Código Laboral entra en discusión junto con la reforma constitucional, que fue una noticia importante de esta semana, como lo fue también la declaración de amnistía internacional, alándole las orejas a la República Dominicana con una frescura que caracteriza a ese organismo internacional, de que nosotros somos racistas, pero ellos no se meten en el genocidio a los niños y a las mujeres de Gaza. Ellos tienen la boca tapada con eso. Entonces, esa noticia está respondida por nuestra vicepresidenta Raquel Peña en el resumen de noticias. Así es que vamos a escuchar el resumen de noticias y antes de anunciarles, Adelaida, que tendremos a Cristóbal Rodríguez Gómez. Así es. Jurista, profesor universitario. Vamos con ese jurisconsulto a analizar el tema de la reforma constitucional. Vamos a ver el resumen. Muy buenas noches, bienvenidos al resumen de noticias de su programa Reseñas. La semana informativa inició con la formal apertura del año escolar 2024-2025, donde el presidente Luis Abinader, desde la Escuela Básica Profesora Iluminada Mejía Pérez, afirmó la necesidad de trabajar en un pacto por la calidad de la educación y delegó en el Consejo Económico y Social que se convoque para que se logre un consenso real sobre esta calidad educativa. Pasando a otras informaciones, el presidente Luis Abinader presentó los avances en torno a la reforma al Código de Trabajo, con el fin de mejorar las condiciones y relaciones entre los trabajadores y empleadores. Entre las propuestas consensuadas y que serán depositadas ante el Congreso Nacional, figura la incorporación del teletrabajo, el incremento de la licencia de paternidad y la mejora del trabajo doméstico. En ese sentido, el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, anunció que dentro de los puntos consensuados para la reforma del Código de Trabajo está el aumento de un día a las vacaciones para los empleados. Pasará de 14 a 15 días, que se traducirán entre 3 semanas de descanso laboral. En otras noticias, la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, hizo un balance de lo que le gustaría mejorar bajo su dirección en esta entidad. Y entre sus principales planes destacó trasladar las instalaciones del ministerio hacia otro lugar donde se pueda operar con mayor seguridad y condiciones físicas. Asimismo, indicó que la mejora en la tecnificación y los procesos para que sean más hábiles y continuar con el objetivo de acercar el ministerio a la ciudadanía es su prioridad. El pasado miércoles se conmemoró el primer aniversario de la Semanal con la Prensa, un espacio que, según el gobierno, ha transformado la comunicación gubernamental en el país. Desde su lanzamiento ha celebrado más de 50 sesiones, consolidándose como un espacio clave para fortalecer el vínculo entre el gobierno y la prensa.
Pasando a otras informaciones, el Ministerio de Salud informó a la población que hasta la fecha, desde abril pasado, no se ha registrado ningún caso de viruela sísmica en el país. Esta aclaración se realiza en respuesta a la circulación de un video en redes sociales y algunos medios de comunicación que ha generado preocupación por un paciente masculino que presentó síntomas de fiebre durante 5 días y lesiones cutáneas en el pómulo derecho y cuello. La vicepresidenta Raquel Peña afirmó que en República Dominicana no hay políticas migratorias racistas, como denuncia Amnistía Internacional. Esto en respuesta al organismo internacional. Peña agregó que deben respetar la soberanía nacional y las políticas que implementan las autoridades dominicanas, las que aseguró nunca han sido en detrimento de los inmigrantes. Pasando al plano internacional, la justicia francesa imputó al fundador de Telegram, Pavel Durov, con cargos vinculados al crimen organizado, pero lo dejó en libertad bajo control judicial y con la prohibición de abandonar el país. Los jueces de instrucción lo imputaron por complicidad en la administración de una plataforma en línea por permitir una transacción ilícita en banda organizada, castigado con hasta 10 años de cárcel. Hasta aquí el resumen de noticias de su programa Reseñas. Pasen feliz resto de la noche. En la entrevista central de Reseñas nos acompaña el jurista Cristóbal Rodríguez. Rodríguez es abogado constitucionalista y profesor universitario. Cuenta con un doctorado en Derecho Constitucional. También es coordinador de la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Iberoamericana, UNIBE. En la entrevista central de Reseñas nos acompaña el jurista Cristóbal Rodríguez. Bueno, señores, como les habíamos avanzado en la introducción, tenemos a un jurista que nos enorgullece traerlo al programa, Cristóbal Rodríguez Gómez. Bienvenido al programa. Muy buenos días, don Rafael. Un placer y un honor estar con ustedes conversando con la audiencia también de este espacio. Y como decía en la introducción, Adelaida, él es profesor de Derecho Constitucional, una persona que entre los juristas que se dedican a ese tema está entre los primeros. Nosotros nos sentimos orgullosos y lo hemos traído porque se ha generado todo un debate, Cristóbal, en los medios de comunicación a partir de la introducción por parte del Poder Ejecutivo de la reforma constitucional. Desde mi punto de vista, Cristóbal, y a mi edad, el presidente de la República monta un precedente. Primero por el tópico de la reforma, un presidente que teniendo tantos poderes se quiere descargar de poderes, como bien estableció Charles Lloyd Secundat, mejor conocido como Montesquieu, que fue el ideólogo de la separación de poderes, de los frenos y del contrapeso en la Constitución hacia el poder. ¿Cuál es la interpretación que usted tiene de esa propuesta? Ya. Bueno, siempre en el mundo del derecho, casi en todo, pero particularmente en el mundo del derecho, todas las iniciativas de este tipo, incluso iniciativas menos controversiales, generan discusión. Uno de los profesores y especialistas más notables del derecho público, probablemente de todo el siglo XX, un profesor norteamericano que se llamaba Ronald Dworkin, acuñó una expresión que se hizo muy famosa. Él decía: todos los abogados están de acuerdo en la importancia de respetar la ley. Sí.
pero nunca se ponen de acuerdo respecto de cuál es el significado de la ley. Sí. Porque la ley y sobre todo las normas de la Constitución están hechas con una materia muy escurridiza, que son las palabras. Sí. Y si las palabras en sí mismas son complejas como códigos de comunicación, pues cuando se suma a eso el mundo de los intereses, que siempre lleva, es una cuestión consustancial a la estructura del cerebro humano incluso, y conlleva a moldar. El cerebro es un instrumento de narrativa que siempre está amoldando la realidad a los intereses que tiene la persona. Entonces, yo creo que estamos en un escenario como ese, donde hay controversias que tienen que ver con lecturas legítimas, distintas de la propuesta del presidente y que tienen también que ver con la defensa de intereses de diverso tipo. En mi valoración de la propuesta, creo que lo que ha sometido el presidente como materia para la discusión en la Asamblea Nacional, primero en las cámaras legislativas y luego en la Asamblea Nacional, es una cuestión que toca varios temas que tienen una relevancia singular. Voy a empezar por la que a mi juicio es la más trascendente de las propuestas que ha presentado el presidente, y es la que tiene que ver con el tema de la reelección. Al margen de si uno está o no de acuerdo con que la fórmula más adecuada sea la de la petrificación del artículo 124, la verdad es que el tema del afán de casi todos los presidentes que hemos tenido en el país en 180 años de historia por continuar en el poder más allá de lo que diga la Constitución, por prolongarse el mandato más allá de las reglas que sobre el mandato disponga la Constitución, por reelegirse aunque la Constitución se lo impida. En otras palabras, por acomodar la Constitución a sus intereses y a los intereses de la formación política que lo llevó al gobierno, ha sido una constante. El 92% de las reformas constitucionales que hemos tenido en este país giran alrededor del tema de la duración del periodo presidencial y de la intención de reelegirse, de presentarse como candidato a la reelección cuando la Constitución vigente se lo impide. Pero el problema de eso no es que se haya producido con tanta frecuencia ese fenómeno. El problema de raíz son las consecuencias político-institucionales y económicas que esa práctica ha tenido. La vida institucional, la experiencia constitucional de la República Dominicana nació signada por ese problema. Sí. Pedro Santana fue llamado a jurar una constitución que se había aprobado el 6 de noviembre de 1844 en San Cristóbal, que decía como regla, establecía como regla que el mandato del presidente era de 4 años y que no podía presentarse a una reelección en el mandato subsiguiente, o sea, prohibía la reelección consecutiva. Él se negó a jurar esa constitución no solo con la finalidad de intercalar el artículo 210 que previamente había redactado, según los historiadores Tomás Bobadilla y Briones. Lo hizo también para consignar una disposición transitoria que le permitía que en vez de los 4 años que había aprobado el Congreso Constituyente de San Cristóbal, él pudiera gobernar por 8 años. Pero no solo que pudiera gobernar por 8 años, sino que pudiera hacerlo sin someterse al escrutinio electoral. Así comenzó la historia constitucional de nuestro país y evolucionó en idénticos términos durante toda la segunda mitad del siglo XIX. Fue
una de las causas de la primera guerra civil que hubo en la República Dominicana en 1857, la conocida como la Revolución del Cibao, la cuestión del interés del presidente por prolongarse en el gobierno. Sí. Eso es lo que da origen a la Constitución de Moca de 1858. Y luego de la Constitución de Moca volvemos a la Constitución que le daba plenos poderes al presidente y posibilidad de reelegirse. No hay una guerra civil, un golpe de Estado, un contragolpe de Estado que durante todo el siglo XIX no estuviera directamente relacionado con el tema de la continuidad en el gobierno. La experiencia emblemática de esa historia, la que resume toda la dimensión trágica de lo que ha significado esa cuestión en la historia política de la República Dominicana, es la de Horacio Vázquez. Sí. O sea, Horacio Vázquez es elegido presidente de la República en 1924, primer presidente tras la salida de las tropas norteamericanas que habían estado durante 8 años interviniendo militarmente el país, y es elegido por 4 años. En 1927, él provoca una modificación constitucional, impulsa una modificación constitucional para prolongarse el periodo. Es un capítulo de la historia que se conoce como la prolongación del periodo. Hay un libro exquisito y es el trabajo más documentado sobre ese episodio de la historia nacional de un escritor puertorriqueño que se llama Víctor Medina Benet, que se llama Los Responsables. Los responsables de la caída de la Segunda República. La Segunda República. No trajo la dictadura, ese problema. Y en 1929, no conforme con eso, el mismo Horacio Vázquez propicia una nueva modificación constitucional, esta vez para intentar reelegirse. Esa segunda modificación fue la causa directa, y en esto hay un consenso unánime en toda la historiografía nacional, del golpe de Estado del 23 de febrero de 1930 y del ascenso del Trujillo al poder y de los 31 años de dictadura militar que vivió el país, para no hablar de la Constitución de 1966 y la indefinición alrededor de la reelección que le permitió a Balaguer gobernar con mano férrea, con exilio político, con encarcelamiento, tortura, con silencio de la prensa, es decir, con todo lo típico de un régimen profundamente autoritario. Entonces, no es una cuestión banal. O sea, yo he estado repitiendo esta historia porque no es una cuestión banal la que subyace al propósito de, por lo menos, limitar ese afán. Pero las implicaciones que para la economía y el funcionamiento del aparato económico ha tenido en cada uno de esos eventos, la cuestión de la modificación de la Constitución con esa intención de permanecer en el poder, no se ha calculado, pero siempre ha sido una ocasión de profunda perturbación económica también. Las últimas modificaciones constitucionales alrededor del tema del interés de continuar en el poder cuando la Constitución se lo prohíbe a un gobernante han sido la causa no solo de perturbaciones económicas, no solo de crispación, no solo de polarización de una sociedad ya profundamente polarizada, sino de divisiones políticas. Sí. La modificación del año 2002 provocó una división en el PRD. Hay que recordar que de ahí surgió el Partido Revolucionario Socialdemócrata del licenciado Atuey de Camps. Del difunto Atuey. ¿No? Pero la división que se materializa en el PLD en el año 2019 tiene su génesis en la reforma constitucional del 2015. Entonces, ha sido una causa constante a lo largo de 180 años de historia republicana. Yo coincido, Rafael, Cristóbal,
en ese punto que acabas de abordar, ilustrándonos que eso es un problema viejo y una debilidad que tiene República Dominicana en cuanto a tocar la Constitución cada vez que quieran prolongarse en el poder, abusar del poder para prolongarse en el poder. Una Constitución es fuerte cuando no se toca. Pero ¿qué pasa? Uno de los puntos que el presidente Abinader ha tocado, coincido con Cristóbal en esa parte, es ese. Pero ¿qué me garantiza a mí? ¿Qué le garantiza a la ciudadanía? Que esta Constitución dominicana no vuelva a tocarse sobre ese punto que siempre es el que viene a traernos disturbios sociales, económicos, políticos. ¿Qué nos garantiza que eso no va a volver a pasar? El presidente de la República, el día que presentó, digamos, formalmente a la opinión pública el proyecto, la versión, digamos, una versión, una preversión del proyecto en una de esas comparecencias que tiene cada lunes en el Salón de las Cariátides, le hicieron esa pregunta y él decía, garantías nunca hay. Ahora, yo te puedo decir, yo creo que es una cuestión que va a dificultar la intención de gobernantes futuros de tocar la Constitución con ese propósito, porque una de las consecuencias prácticas de las cláusulas pétreas, como se denominan en la doctrina constitucional, es que actúan como un elemento de disuasión, o sea, es muy cuesta arriba para un presidente que tiene una constitución que le dice esta cuestión no se puede modificar, convencer a la ciudadanía de la legitimidad de una intención que parte básicamente de un interés de quebrantar un elemento importante del ordenamiento constitucional. Entonces, creo que por lo menos va a dar estabilidad alrededor de ese tema. Y esa no es una cuestión banal, porque la idea de establecer restricciones a la duración del periodo del mandato presidencial y a la cantidad de veces que alguien puede ser presidente es una cuestión clave para el adecuado funcionamiento de la democracia, porque es una cuestión que facilita, que permite, que obliga a la circulación y por tanto a la renovación temporal de las élites políticas. El liderazgo político aquí no se retira. Entonces, estar mucho tiempo en el poder, la consecuencia que tiene es que te permite un nivel de acumulación de influencia, de poder económico, de todo tipo, que te permite mantenerte gravitando en contra de los intereses de gente que tiene no solo el mismo legítimo derecho que tú, sino que está en condiciones de desventaja para hacer valer su derecho, porque el ejercicio prolongado del poder obra siempre en detrimento de los que no han ejercido el poder. Creo que contribuye a robustecer el pluralismo político, a una mejor o a un más frecuente proceso de circulación de las élites, de renovación del liderazgo y por tanto a que puedan circular con más regularidad visiones distintas, porque de eso se trata la democracia, de que puedan en el mercado público de las ideas circular todas las visiones posibles y que la sociedad, la ciudadanía, al final escoja. Sí. Cristóbal, los que no somos abogados, pero que nos interesa mucho el tema de las reformas, y de manera muy especial la reforma constitucional, damos seguimiento a todo lo que se escribe a favor de una cosa o a favor de la otra, sobre esta propuesta de reformas. Y yo alcanzo a ver argumentos, algunos son políticos, otros son argumentos jurídicos, pero enganchados en situaciones políticas o conveniencias políticas, es lo que yo veo. Y en unos y en otros tú adviertes que hay
dos reparaciones a la propuesta que hace el presidente. Una, de que qué tan necesaria es esa reforma. La segunda es que para poner una cláusula pétrea, inamovible, hay que hacer un referéndum. ¿Cuál es su interpretación? Mire, la cuestión de si una reforma constitucional es importante, es necesaria, es una cuestión que en términos jurídicos solo se puede responder si uno se pregunta si la Constitución vigente tiene cuestiones que ameritan ser reformadas. Si hay elementos que puedan ingresar a la Constitución que la mejoren. Si hay vacíos en la Constitución que ameriten ser llenados. Yo creo que de eso es de lo que hay que preguntarse para abordar técnicamente la cuestión de la necesidad de la reforma en los términos en que esta cuestión está encuadrada en la Constitución de la República. Porque hay un concepto constitucional sobre, que llaman habrá una ley que declarará la necesidad de la reforma, dice la Constitución. Entonces, yo creo que esa es la cuestión, y yo creo que la Constitución vigente tiene cuestiones que ameritan ser revisadas. Algunas de las cuales son abordadas en la propuesta del presidente. La propuesta del presidente está planteando la eliminación de la presencia del Procurador General de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura. Esa fue una de las incorporaciones que se hizo en la reforma del 2010 más criticada, si no la más, por casi toda la comunidad jurídica, por una razón de mucho peso. Es que la incorporación del Procurador General de la República lo que vino a hacer fue a romper un equilibrio precario pero absolutamente necesario en la correlación de fuerzas políticas que tienen presencia en el Consejo Nacional de la Magistratura, que es el órgano que decide quiénes van a ser jueces del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Superior Electoral. Y ese diseño vigente en la Constitución actual lo que permite, lo que facilita es que una persona, el presidente de la República, de acuerdo con el órgano máximo de dirección del partido que lo llevó al poder, pueda decidir por sí solo quiénes son los que integran esas cortes. Esa es una cuestión profundamente lesiva, porque esa fue la puerta para el retorno del control político partidario de las Cortes Superiores de Administración de Justicia, de lo que se conoce como altas cortes en la República Dominicana. Entonces, esa es una cuestión que el presidente de la República está diciendo en su propuesta. No, hay que volver al equilibrio que se diseñó en la reforma y al contrapeso en la reforma de 1994. Exacto. El tema de la reelección presidencial, acabamos de ver la crónica de lo que ha significado. ¿Es eso relevante para fortalecer el adecuado funcionamiento del sistema de partidos, del sistema político? Por supuesto que es relevante. Por supuesto que es relevante. ¿Cuál ha sido el aporte que ha tenido la separación de las elecciones en la República Dominicana? Ninguno. Encarecer el proceso electoral. Encarecerlo de manera dramática. Sí, hay que recordar que cuando en 1994 se produjo la separación de las elecciones por 2 años y empezamos a tener elecciones legislativas y municipales de medio término, el propósito, el objetivo era, había un liderazgo político robusto de 3 líderes con una estela caudillesca a la espalda, muy fuertes. Entonces, ¿qué era lo que se decía? José Francisco Peña Gómez, el profesor Juan Box, el doctor Balaguer, son líderes que arrastran. Y por tanto, si compiten en una contienda electoral, al mismo tiempo que compiten los aspirantes a senadores, diputados, alcaldes, regidores, ellos van a tener un voto
de arrastre. Y por tanto, quien gane va a tener predominio en el control de los gobiernos locales y de las cámaras legislativas. Y se necesita un mayor nivel de equilibrio para el ejercicio adecuado de los contrapesos. Pero lo que sucedió fue que eso no sucedió. Exacto. Es decir, ese propósito nunca se logró. Y si no, miremos la evolución de los resultados electorales en las elecciones de medio término. En el 2002... Perdón, páreseme ahí para que lo veamos después de la pausa, que me están haciendo señas. Los resultados de los procesos que han ocurrido, porque eso es un modelo copiado de fuera del modelo electoral. Entonces, verdad, usted tiene razón, no ha habido un equilibrio, ni un contrapeso, ni una representatividad real. Claro. Vamos después de la pausa a seguir con el doctor Rodríguez Borges. Gracias por continuar con Reseñas. Estamos hablando de la propuesta de reforma constitucional del presidente Luis Abinader con el jurista experto en materia constitucional Cristóbal Rodríguez. Y nos quedábamos, Rafael, en uno de los puntos, ¿verdad?, que se sigue debatiendo. El tema de unificar las elecciones. Cristóbal nos empezó a ilustrar su parecer al respecto, pero también queda la otra parte de la que se está comentando mucho y muchos dicen habría que hacer un referéndum para el tema de la reforma constitucional. En esa parte, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, déjame terminar brevemente con el tema lo de las elecciones. De lo que resultó en la práctica de la separación de las elecciones y de cómo su propósito no fue cumplido. Es decir, en el año 2002 tuvimos las primeras elecciones de medio término. Sí. Las primeras elecciones de medio término. Era presidente el ingeniero Hipólito Mejía. Había sido electo en el año 2000. Sacó 29 senadores y una amplia mayoría en la Cámara de Diputados, el PRD. El PRD. Una amplia mayoría en la Cámara de Diputados en un contexto donde no había en la Constitución de una disposición sobre leyes orgánicas, es decir, un tipo de leyes que ameritan una mayoría calificada de 2/3 partes. No había que tener 2/3 partes para aprobar ninguna ley. Por tanto, de lo que estamos hablando es de un partido en el gobierno que tenía siempre la posibilidad de aprobar las leyes que quisiera, de convertir en ley su programa de gobierno. En el año 2004 hubo un cambio de gobierno. Volvió a la presidencia de la República el presidente Fernández con un senador que tenía el PLD entonces, el señor José Tomás Pérez. Cuando en 2006 tenemos las terceras elecciones de medio término, se invirtió, literalmente. Sí, el PLD arrasó. Literalmente. El PLD arrasó. Sacó creo que 30 senadores y una amplia mayoría en la Cámara de Diputados. Eso pasó de nuevo en el 2012 y en el 2016 llegamos a un punto singular. Ya teníamos leyes orgánicas porque se establecieron en la Constitución del 2010, es decir, leyes que necesitaban una mayoría de 2/3 para ser aprobadas. Así es. En el 16, siendo presidente Danilo Medina, el PLD no solo preservó el control ultramayoritario del Senado de la República, sino que sacó 127 de 190 diputados. Eso es 2/3 más un diputado. Eso significa que en el esquema de la separación de las elecciones, el partido en el gobierno mantuvo durante toda la experiencia de este siglo, ha mantenido el control casi total desde el punto de vista de sus posibilidades de legislación de las cámaras
legislativa. Eso se reeditó en el 2020 y eso se reeditó, sabemos cómo, ahora. El único momento en que esa regla no se observó fue en el año 1998, que fue cuando se produjeron, cuando tuvieron lugar las primeras elecciones separadas, las elecciones de medio término. Y es el único momento en que un partido en la oposición gana mayoría a nivel de los gobiernos locales y a nivel de las cámaras legislativas. Pero esa fue una realidad determinada por la muerte de José Francisco Por otras Peña razones, Gómez. exactamente. Voto solidario. Fue el vuelco del voto electoral emocional en favor de un partido cuyo líder histórico falleció 6 días antes de las elecciones, el 10 de mayo. Voto emocional. Claro. Yo recuerdo las notas de prensa, los editoriales, los artículos, equiparando el fenómeno Peña Gómez en ese contexto con el Cid campeador, el sujeto que sigue ganando batallas después de muerto. Entonces, esa historia hay que contarla para decir, no se cumplió el propósito, para decir el análisis respecto de la idea de que las elecciones separadas iba a contribuir a un mayor nivel de pluralismo en la composición de las cámaras, de representatividad, de ejercicio efectivo de los mecanismos de control, parece que no tiene que ver con el tema de si las elecciones son conjuntas o separadas. La práctica lo ha desmentido. Por lo menos aquí en República Dominicana, porque en otras latitudes ese sistema ha funcionado y hay una buena representatividad, pero aquí no funciona. Hay que ver cómo está organizado el régimen de control sobre el gasto y la presencia del dinero en la campaña, que es donde yo creo el ámbito en el que hay que poner atención. Los gobiernos en países como el nuestro, sin controles sobre el gasto de campaña, siempre van a tener ventaja. Siempre van a tener ventaja porque tienen el control del presupuesto. Entonces, a donde hay que apuntar es al diseño de mecanismos de limitaciones efectivas del gasto y de un sistema de escrutinio de la procedencia del gasto. Entonces, eso por un lado. Con relación a, y la peor de todas las decisiones alrededor de la separación temporal de las elecciones fue la que se adoptó en la reforma del 2010. De nuevo volvemos. Otra cuestión que amerita ser revisitada, que es colocar las elecciones municipales separadas en 3 meses de las legislativas y de las presidenciales. Eso ha sido siempre una bomba de tiempo. Y un gasto súper. Aparte del gasto. Y del bombardeo a la sociedad con tantas campañas políticos en la calle. Aparte del gasto, es decir, la presión que pone el hecho de que los partidos políticos tengan que elegir sus candidatos en octubre del año preelectoral, que por tanto hayan iniciado sus campañas internas 2, 3 meses antes. Pero cuando llega octubre ya estamos a las puertas de la campaña para las municipales. Pero cuando se eligen las municipales, ya la Junta ha hecho la proclama para el llamado a las elecciones de medio término y siempre estamos con la amenaza, con la sombra de la posibilidad de una segunda vuelta. Hay una probabilidad planteada siempre de un colapso del sistema de resolución de conflictos electorales a nivel de las juntas municipales y del Tribunal Superior Electoral, que dificulte la posibilidad de que se puedan resolver todas las impugnaciones antes de que llegue el día de la toma de posesión, que es el 24 de abril, para no hablar el desbocamiento que se ha producido en la búsqueda de dinero para garantizar la victoria en los comicios municipales, porque se ha visto siempre el resultado en las elecciones municipales como un pronóstico de lo que va a pasar 3 meses después. Entonces, es importante revisar eso, es clave revisar eso. Sin embargo, hay amigos suyos y míos, abogados expertos también en la materia,
que plantean que hay que hacer un referéndum, vamos a hacer otras elecciones. Yo quiero saber el punto de vista que usted tiene sobre el tema del referéndum y si es necesario, si se va a hacer esa reforma, tener que hacer un referéndum. Yo leí a un amigo, que es amigo mío, se canta y se llora y dice, no es necesario un referéndum, pero, o sea, tú le tienes miedo al miedo. Bien. Mira, yo creo que un referendo, en términos políticos, es impertinente. Es impertinente porque nosotros acabamos de salir de un proceso electoral. Exacto. Un referendo es un proceso electoral. Exacto. Sin candidatos, pero la gente va a votar. Sí. O sea, la Junta Central Electoral tiene que convocar a los colegios electorales para una elección nacional, donde la gente vota por un sí o por un no respecto de las cuestiones que se les preguntan. Es un proceso electoral, con todas las complejidades que eso supone y con todos los gastos también que conllevan. Si a eso tú le sumas una agenda contenida en el programa de gobierno del presidente Abinader de reformas normativas en aspectos sensibles como el laboral, la seguridad social, el régimen tributario, entonces no es políticamente contraproducente. Pero al margen de lo político, exacto, al margen de lo político, desde el punto de vista jurídico, la Constitución no exige un referendo. Es decir, la Constitución dice cuáles son las materias que, si son el objeto de la reforma constitucional, deben ser sometidas a un referendo. Si la reforma versa sobre derechos fundamentales, no es el caso. Si la reforma versa ¿forma sobre de gobierno? No, esa no se puede. Esa no se puede. Si la reforma versa sobre la forma de división del territorio, o sobre el régimen de nacionalidad y extranjería, o sobre el sistema de la moneda, o si versa sobre los procedimientos de reforma de la Constitución. Y lo que dicen algunos colegas, que yo aprecio, que quiero, que son mis amigos, es que petrificar la cláusula del artículo 124 es una modificación del procedimiento. Y la pregunta básica que hay que hacerse, la primera pregunta básica es, ¿con qué procedimiento se va a llevar a cabo la reforma de la Constitución? Con el procedimiento que la Constitución dice. Okay. Lo que establece. ¿Ese procedimiento se va a modificar para futuras reformas? No se va a modificar para futuras reformas. ¿Cuál es el propósito de llevar al artículo 268, es decir, el artículo que contiene la cláusula pétrea sobre el sistema de gobierno, las reglas de reelección presidencial? Evitar que ese sea un objeto de reforma. Entonces hay que hacer una tercera pregunta. ¿Puede haber un procedimiento de reforma sin objeto de reforma? Es decir, sobre algo que no puede ser sometido a reforma. No lo puede haber. No puede haber procedimiento de reforma sin un objeto válido. Entonces, no hay envuelta una cuestión de procedimiento en esta discusión, pero hay más. Cuando una disposición intangible o una cláusula pétrea te pone un límite respecto de lo que tú puedes hacer en una iniciativa de reforma constitucional, lo que se activa no es una cuestión relacionada con el procedimiento de reforma. En un proceso de reforma constitucional gravitan tres grandes categorías jurídicas. Hay un orden de competencias que define quién tiene facultad para la iniciativa de reforma, quién tiene facultad para producir la reforma. Exacto. Y luego hay un ámbito material, cuáles son los contenidos de la reforma, y luego hay una cuestión procesal, procedimental, que te dice, mira, para tú llevar a cabo la reforma tiene que aprobar una ley, esa ley tiene que tener estas características, la reforma se aprueba con esta regla de mayoría, etcétera. Todo eso se va a mantener igual. ¿Qué es lo que hace la petrificación de la cláusula? Establecer un límite a la activación de la competencia para llevar a cabo la reforma.
Entonces es una cuestión muy distinta la de la restricción de la competencia para una iniciativa y para la materialización de una reforma a una cuestión de procedimiento. Son categorías jurídicas distintas que están muy estudiadas, muy solventadas en la teoría general del derecho y en el derecho público en particular. Por tanto, es incorrecto sostener que es necesario llevar a cabo un referendo si la reforma implica la petrificación del artículo 124. Y si la Constitución no lo autoriza, no es obligatorio. Y si es políticamente impertinente y constitucionalmente no obligatorio, ¿por qué hay que hacerlo? Yo lo entiendo, pero si apareciese uno y se aprueba así, a través de la metodología que establece la Constitución, como ustedes señalaron, se aprobó, y aparece alguien que somete un proyecto de inconstitucionalidad a esa aprobación, pueden aparecer jueces que estén de acuerdo con que sí que había que hacer un referéndum. ¿Podría pasar eso? ¿Qué pasa ahí? Bueno, según las interpretaciones que da cada quien a veces a la Constitución. Nosotros tenemos en el país un criterio bastante consolidado que lo sentó originalmente la Corte Suprema de Justicia en más de una ocasión y que lo ha avalado en varias ocasiones el Tribunal Constitucional. Ese criterio es que la Constitución no puede ser inconstitucional. Exactamente, exacto, no valga la redundancia. Eso puede cambiar, ese criterio puede cambiar. ¿Se puede impugnar? Sí, se puede impugnar. Yo creo que va a haber impugnaciones del proceso, ya estamos acostumbrados a eso en todos los últimos escenarios. Aquí se impugnó la reforma del 94, aquí se impugnó la reforma del 2002, aquí se impugnó la reforma del 2010, aquí se impugnó la reforma del 2015. Entonces no va a suceder nada que no haya sucedido. Bueno, brevemente, lo del procurador, ¿cómo usted, Cristóbal Rodríguez Gómez, quisiera que fuera la designación del procurador? Yo pienso que el procurador, en la medida en que es la cabeza del órgano responsable de la implementación de la política criminal del Estado en su dimensión de persecución penal, debe ser una persona, si no adscrita directamente en términos orgánicos al presidente de la República, una persona que esté vinculada desde el punto de vista del procedimiento de su designación a la figura del presidente. ¿Qué puede ser el Consejo de la Magistratura? Porque el Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo es el órgano responsable de definir la política criminal. Que eso mismo decía él, ¿verdad? Que ese funcionario, como cabeza del Ministerio Público, es el protagonista en su dimensión persecutoria. Uno. Dos, yo no estoy de acuerdo con la inamovilidad del procurador. Ni por 4 ni por 2 años. Respeto mucho la propuesta del presidente en ese sentido, respeto a los colegas que sí están de acuerdo. Yo no creo que una persona, un funcionario que tiene tanto poder en un cargo que ha sido utilizado aquí y fuera del país como plataforma o trampolín para el despliegue de aspiraciones políticas, que no tiene en el diseño normativo que le concierne mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de ser sometido inclusive a un proceso penal. Es decir, que las posibilidades de escrutinio de su accionar estén tan limitadas, tan restringidas, convertirlo en inamovible por 2, por 4 años, pienso que comporta riesgos. Muchísimas gracias, doctor Cristóbal Rodríguez Gómez. De verdad que nos ha enseñado mucho. Bueno, un placer como siempre. Sí. Y este tema, ¿verdad? Sí, seguirá abordándose en el contexto de República Dominicana por el tema de la reforma constitucional. Carta Magna, República Dominicana, un tema que nos compete a todos. Muchas gracias, Cristóbal. Gracias a ustedes por estar como cada sábado con este espacio, reseñas. Y como siempre decimos, pórtense bien,
y si se van a portar mal, asuman las consecuencias. Feliz resto del fin de semana. Así es.